desde las primeras etapas, ¿qué puedo reconocer? Que se haya quedado ese concepto subjetivamente adentro de nosotros y que hoy ese concepto esté representando una batalla. Entonces, el trabajo. Como darme cuenta cómo hoy ese concepto puede seguir representando una batalla. Y acá la pregunta que a mí se me hace la más interesante. ¿Esa batalla te das cuenta que es contigo? Y sí, ¿no? Muchas veces nos vamos a dar cuenta y sí. A lo mejor lo proyectamos o lo vemos allá afuera o vemos que otros quieren proyectar cosas en nosotros, pero realmente esas batallas son con nosotros. Y ese es el trabajo. Es decir, darme cuenta y entonces, ¿qué hago con ello? ¿Sí? O sea, ¿cómo entiendo si es mi concepto también? Y cómo lo resignifico. Entonces, la de abajo es, ¿qué rescatas de esta batalla interna? ¿Cómo que rescatas? ¿Cuál es el aprendizaje? O sea, ¿qué has aprendido hasta el momento del día de hoy con esa batalla? O con esas batallas, porque pueden ser batallas, ¿no? Pueden ser varias, pueden ser muchas. Vamos a hablar de ejemplos de la vida cotidiana. Esa autoridad y esa disciplina, yo se los ponía por acá, se los explico. Está presente en nuestra vida, sí. Está presente cuando nosotros jugamos esos roles o cuando estamos participando en esos roles o alguien más está participando en esos roles. Por ejemplo, los progenitores, el gobierno, y aquí entra un punto colectivo, ¿no? El gobierno con ese concepto de autoridad y nosotros cómo nos relacionamos con ese concepto. En la estructura psíquica, la autoridad es el super yo, que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, el super yo es esa estructura también en nosotros de autoridad que nos dice, esto está bien, esto está mal. Externamente, también hay estructuras de autoridad, que es lo colectivo, que es lo moral, que es el gobierno, que son las instituciones, que son las escuelas, que son los profesores, que son los roles de área, por ejemplo, en lo profesional. Pero ustedes, aquí lo importante es ustedes cómo juegan esos roles. Por ejemplo, ustedes como papás. ¿Sí? Como papás, ya sean maestros, ya sean en algún puesto, que tengan empleados, ¿se entiende esto? O sea, ¿cómo juegas tú este rol? En tu casa, inclusive tú estando en tu casa, que sea tu casa, tú juegas un rol de autoridad. Entonces, ¿cómo lo juegas? Porque si tú no te das cuenta, pueden ser dos cosas, que no lo ocupes o que lo ocupes en exceso y en lugares que no tocan. Y ahí está el gran conflicto que aparece en nuestra vida con este tema de autoridad. Por ejemplo, que no lo ocupes, padres que no ocupen este concepto de una forma sana, son padres que no tienen reglas y límites en el hogar con los hijos, ¿no? Pero que lo ocupen demasiado en exceso, pues serían padres que son impositivos, ¿no? Agresivos, intensos, exceso de límites, exigencias, perfeccionismo. Entonces ahí está el punto clave de que veamos cómo está ese concepto en nuestra vida, si está en falta o está en exceso. Justamente porque la autoridad es responsabilidad, ¿sí? Entonces que no logremos tomar esa responsabilidad porque nos da miedo, obviamente viene del pasado, del inconsciente, repetir lo que a nosotros nos dañó, ¿no? Entonces, justamente esa culpa, que es lo que ahorita también buscamos reconocer dónde anda, que es lo que no nos permite hoy en nuestro presente, digo, tú nos compartes, tus hijos ya están grandes, pero hay muchísimas otras áreas, ¿no? Hoy en nuestro presente donde o nos da miedo, culpa, vergüenza, que no podemos pasar de ese lugar, porque no es más que tomar la responsabilidad también, pues, de todo lo que nos afectó, ¿no? Entonces, pero qué padre también lo que dices, sí funcionó, hubieron cosas que sí funcionaron y otras que no. Y creo que aquí volvemos al mismo punto, no existe un manual como tal de decir funciona así, 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 sino solo transitarlo, ¿no? Solo meterte a ese lugar de miedo, de angustia, de cosas que no están resueltas en uno que la crianza te lo pone así en la cara
Y también otras áreas de nuestra vida, o sea, la pareja, el trabajo, los proyectos, las amistades, te lo ponen frente justamente para que vuelvas a ello, ¿no? Y lo resignifiques. Entonces, en la crianza tú dices, estuvo implícito el límite, no fue impositivo. Y eso es, o sea, no es que haya un estándar, pero es lo que se busca, es decir, que los límites, el adulto, como es la autoridad y el responsable, los delimite antes el adulto, para que cuando llega el niño ya esté dentro de sus límites, ¿entiende? ¿Qué pasa y qué nos pasa cuando no hay, como dicen esta otra parte, esta parte permisiva? ¿Qué pasa cuando no hay límites? Llega el niño a un lugar sumamente abierto de estímulos y entonces toma todo. ¿Qué pasa con el adulto? Llega y le dice, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, pero ya es reactivo y ya es correctivo. Ahora, esto, como lo dicen bien ustedes, se aprende, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos tocan las fibras más sensibles y las fibras más sensibles de nuestras propias carencias de esa crianza. Todos, o sea, nadie nos salvamos, independientemente el tipo de papás, el tipo de crianza, nadie nos salvamos porque, y ahorita lo vamos a entender, todos tenemos esas carencias. Carencias emocionales, carencias físicas, todos. Y están ahí en el inconsciente. Entonces, ¿qué pasa en esa crianza? ¿Qué surgen? ¿Qué pasa con esos hijos? Pues surgen inmediatamente. Dependiendo obviamente de la persona, como tú bien no lo dices, en la parte a lo mejor laboral dices, yo no tuve ningún problema. Pero cuando vienen estos vínculos más cercanos, ahí es donde el concepto como que es confuso y es justamente ahí se muestran nuestras carencias, en donde aparezcan, ¿ok? Y ahí es donde lo vamos a revisar, donde lo vamos a reconocer, donde vamos a decir, aquí está. Y vamos a profundizar para ver por qué y para qué se manifiesta así. ¿Se entiende? Porque es un concepto, sigue siendo un concepto. Un concepto muy subjetivo, un concepto muy inconsciente que se manifiesta también como una creencia y como una forma de ser. Entonces, esas expectativas, ¿no? O sea, me regreso un poquito a la pregunta para que la veamos. Y sí, esas expectativas que nosotros inconscientemente o consciente ponemos en las personas, en la pareja, en los hijos, en el jefe, en el maestro, en quien sea, en el gobierno, tienen que ver con una parte interna que nosotros le seguimos pidiendo o a mamá o a papá que las cubra. Entonces, lo que tú acabas de decir es clave para poder verlo, profundizar y decir, ahora yo me hago responsable de esto. Y está bien que lo veamos, es decir, aquí hasta les invito que después lo hagan y pongan todas esas expectativas. Sí, evidencialo. O sea, no es que sea malo, simplemente evidencialo. Sí, tengo esta. Y entonces, todas estas expectativas es lo que yo requiero hacer, cubrir o cambiar. Y esa es justamente la responsabilidad y ahí es donde vamos a poder tomar nuestra autoridad. Porque entonces te vas a ir liberando justamente de todas esas cargas, carencias que de una forma inconsciente se siguen manifestando y ahora podemos tomarlo de otra forma, podemos gestionarlo de otra forma. Entonces,